A nosotros nos ha tocado la carta topográfica Laguna del Valle. Yo personalmente usamos Google Earth, la solapé, y con eso utilicé todas las herramientas, o sea, para tomar medidas en línea recta y todo eso. No pude usar ArgenMap. Laguna del Valle está ubicado a 90 kilómetros de la ciudad de Malargüe. El nombre Malargüe es fuerte de piedra, que eso yo no lo sabía. Para llegar tenés dos rutas, utilizás la ruta 40 y la ruta provincial 222, que es pavimentada hasta llegar al centro de esquí Las Leñas. Para llegar a Laguna tenés como unos 15-20 kilómetros de ripio. No se llega a visualizar, en la carta topográfica está como por acá abajo, muy pequeña, se llega a ver la Laguna del Valle. Está abajo a la izquierda, ahí se ve apenitas un puntito azul, celeste. Es muy, muy pequeña. Mayoritariamente se ve lo que es Las Leñas, ¿sí? Las Leñas, haciendo averiguaciones, primeramente nos decían que se llamaba así porque iban a juntar leña. Y no, se llaman Las Leñas por un tipo de arbusto que hay, un tipo desértico que es amarillo, y que es lo que le da denominación al cerro y al valle. Es un lugar muy conocido para las actividades deportivas, y el cerro con mayor altitud está a 4.351 metros sobre el nivel del mar. Ahí tuvimos como diferentes infos porque con Carlitos buscamos como diferente información y a él le aparecía que tenía 3.000 y 3.800, ¿puede ser? Sí, 3.400 encontré yo, pero creo que la carta es vieja. Esta es la cumbre, el puntito rojo. El punto rojo de la cumbre del Cerro de las Leñas. Y el puntito verde es la Laguna del Valle, que es el punto más bajo, digamos, de la carta. Se llega a ver, bueno, la carta no es larga, que tiene 4.351, pero bueno, hay otra info y es un punto acotado. Bueno, nada, ahí está la info que les dije recién. No sé si Carlito querés seguir vos. Sí, sí. Ahora sigo. Bueno, alrededor hay una gran variedad de paisajes primaverales e invernales. Existen cursos de agua permanente. Está el arroyo Las Leñas, que fluye de una altura de 2.300 a 2.100 metros. Está la Laguna Escondida, Laguna del Valle y Río Tordillo. No sé si podés ahí seleccionar la imagen número 6, a ver si se ve el río Tordillo. Ay. Ese sería el río Tordillo. Tuvimos como... bueno, ahí en la laguna, tanto en la laguna y en los arroyos y ríos que hay, está todo como para hacer trekking, ¿sí? Hay varias actividades ahí. Sí, se pueden hacer varias actividades, se puede pescar, hacer caminatas, cabalgatas, ofrecen el cruce sanmartiniano también, MTB, esquí, bueno, bastante esquí y parapente también se puede hacer. Puse algunos riesgos, pasa que me parecía como un lugar que mayoritariamente todos conocían, por lo menos de nombre, entonces no sabíamos muy bien qué poner. Sí, de riesgos, acumulación de nieve, congelamiento, radiación, son como un poco de los consejos que podemos dar como para llegar al lugar, digamos. Nosotros marcamos, voy a volver a esta, en el triangulito azul, hacia la cumbre desde la ruta, hay un aproximado de 8 kilómetros. Yo no conozco la zona, no conozco Las Leñas. Sí conozco por gente que habla, que va al centro de esquí. Realmente no sé cómo es el lugar. Sí, yo tampoco conozco, pero pronto iremos. Ojalá. Un dato que encontramos sobre la historia, leyendo algunas tesis de algunos profesionales, la zona era una zona con mucha casa, ¿sí? Ninguno... Y de pasos que hacían un paso fronterizo.
Cuando llegan los españoles, por lo que se dice, traen nuevos animales, entonces toda esa caza rupestre que tenían la eliminan y empiezan a batallarse por los animales. En realidad empiezan a haber guerras por el tipo de animal, y todo este tipo de animales de altura que vendrían a ser guanacos, nosotros acá en San Juan, o yo por lo menos le digo chure, todo este tipo de animales se empieza a perder, ya no es parte de su alimentación, sino la ganadería. Lo mismo que con los alimentos agropecuarios. Y creo que eso sería todo. No sé Hay un dato ahí de que el pueblo mapuche está en disputa ahí con las empresas en general, que están ocupando gran cantidad de territorio y bueno, hasta hoy están siendo desalojados y hay un montón de quilombos ahí con el tema del territorio. Comparten, es un sector muy al sur, comparten mucho norte neuquino, entonces por eso está como entre mapuches y pehuenches, que son como sus más antepasados. Eso Bueno, creo que muy sí. buena la explicación. Ayer, Ha sido como muy acotado. no, Perdón. todo re bien. Ayer creo que hablamos un poco de esto y hubo un compañero que también lo expuso. Todo el territorio se llama Hualmapu, todo ese territorio que no comprende fronteras, o sea, imaginémonos ni Argentina ni Chile que existen, que solo existe un territorio, y todo ese territorio se llama Hualmapu, que incluye la cordillera hacia el oeste y la cordillera hacia el este. En las zonas llanas... Hasta el océano sería, profe. Sí, sí. En las zonas llanas están los pehuelches, los puelches, digo, y en las zonas de montaña los pehuenches. Y hacia el sur, bueno, los saónicos, ¿cómo se llaman? Los tehuelches. Todo eso, ese lugar, en todo ese territorio, el idioma que predomina o el idioma que los conecta es el mapudungún, que es el idioma mapuche. Entonces, todo ese territorio tiene toponimia en mapuche por la lengua del mapudungún y los distintos pueblos. Ellos, en lugar de pelearse, cuando las reuniones de familia se llaman loncos, entonces en lugar de, o pueblos, o como quieran simbolizar, digamos, en lugar de pelearse, ellos hablaban con el jefe y él les daba un terreno un poco más alejado con recursos, entonces esa persona o ese soldado se iba con su grupo familiar o con su grupo y formaban otra comunidad, pero siempre con las mismas prácticas. Y así es como se iban expandiendo, digamos, por el territorio, por todo el territorio. Después, eso mucho antes que llegaron los conquistadores, ¿no? La conquista de América y toda esa cuestión. Y después, cuando empiezan con el tema del Tratado de Límite en 1881 entre la República Argentina y la República de Chile, después de que se liberan y toda esa cuestión, empieza como una corriente nacionalista basada, una corriente nacionalista en las dos naciones que lo que pretendían era eliminar las culturas o los pueblos originarios, para decir de que no había nada y todos los territorios eran de ellos, para repartirlo entre el ejército, repartirlo entre los colonizadores españoles y todos los europeos que vinieron a América y a Chile, ¿no? Entonces, en los textos históricos van a encontrar digamos, esa desaparición de las culturas. Hay un término que se utiliza mucho, que dicen que habla de la araucanización de la Patagonia o la araucanización de la Pampa. Esta idea hace de que, es un término peyorativo, un término denigrante, hace de que los araucanos chilenos, esto para que el imaginario colectivo lo tome, ¿no?, de la época, y bueno, en la actualidad también, esto se escribe a mitad del siglo de 1950 y pico, 1960 empiezan estas corrientes,
para justificar toda esa conquista del desierto, esa campaña que hicieron tanto en Argentina como en Chile. Entonces dicen esto de la araucanización de la Patagonia como para decir o describir un proceso por el cual los araucanos chilenos vinieron e invadieron a los pampas, que no existieron tampoco los pampas como pueblos tal, sino que vinieron y los invadieron, entonces había que correrlos. Entonces todo este proceso de la campaña del desierto había que correr a esos araucanos mapuche que habían usurpado las tierras argentinas. Era como para justificar eso. En la realidad eso, ellos al principio tomaban una idea de que eran los católicos o los religiosos versus los que no tenían religión, los malos contra los buenos, que nosotros éramos, o sea, nosotros digo, los territorios de Argentina eran los buenos y los pueblos originarios eran los malos, pero en realidad en la práctica eso no existía porque no había una delimitación tan tajante ni tan bruta, digamos, como lo que ponían, sino que había un intercambio cultural, un intercambio de productos, criollos que se casaban con mujeres del pueblo originario y al revés también. Entonces había como una zona, como un límite de transición que había en buenas prácticas, pero en la corriente, digamos, histórica tradicional o la política nacionalista de esa época, lo que pretendía era hacer eso, era hacerlos desaparecer, digamos, para que tengan. Y hablando de eso, esto lo digo por lo que decía recién de las leñas. En las leñas, cerca de las leñas hay un lugar que se llama el Azufre, que es un terreno que tiene creo que 12.000 hectáreas, esto lo dije ayer también, y hay pueblos originarios que reclaman esas 12.000 hectáreas históricas. Digamos que la superficie que reclaman son 12.000 hectáreas, 20, 10, pero el gobierno nunca se las ha dado. Mientras este emprendimiento del Azufre, que es un emprendimiento para esquí, que te llevan en helicóptero, en un montón de cuestiones para la gente de más poder adquisitivo, el gobierno se los firmó en un par de meses. En un par de meses ya le dieron las tierras a concesión para que explotaran eso cuando a los pueblos originarios no se lo dan. Entonces ahí entran estos conflictos. Lo que pasa en la zona del lago escondido de Lewis es similar. A Lewis también compró, es un extranjero, ese sí es un extranjero, no los pueblos originarios. Compró y cerró todo y no puede ingresar nadie a esos terrenos que históricamente han sido de los pueblos originarios, y bueno, y ese inglés es dueño, es un enclave, digamos, de otro territorio dentro de lo nuestro. Entonces está muy buena la acotación que había hecho Carlos recién respecto a eso. Y bueno, y por eso quería... las hectáreas en conflicto del Azufre, profe, son 12.300. 12.300 hectáreas, bueno, 12.300 hectáreas.